Pasamos un montón. ¿Pudieron completar el formulario? Porque hicimos un cambio, no sé si un cambio, hicimos un experimento de hacerlo directamente en el campus por primera vez. Esperemos que haya salido. Sí, yo. Sí, yo lo pude completar. Sí, se puede completar bien. Yo tampoco tuve problema. Sí, perfecto. Yo no pude completar, sí. Justo estoy tratando de ver eso, pero tengo un problema con el campus. Pero ahí ya estoy. ¿Cómo venían haciendo? ¿Lo ponían en común en la clase virtual o ponen en común en la clase presencial? En la virtual. Sí. ¿Virtual? Claro. Perfecto. Ok. Ahí lo tengo. ¿Cómo es esto? Hay algo muy raro acá, ¿eh? En los resultados. Sí, ya entiendo. Solamente muestra los resultados de una hoja. Sí, la verdad que no lo... No sé por qué algunos quedan como sin calificar aún, requiere calificación. Sí. Está rarazo. Tal vez si no responden a alguna pregunta en particular, Claro. no los califica. O tal vez porque la última es texto abierto. Puede ser. Bien, vamos a ver las preguntas entonces. Y después vemos las... Después... Quizá ayuda, pero la primera pregunta es si estás presente. ¿Cómo? Si mal no recuerdo, la primera pregunta es si estás presente. Así que Sí, eso debería dar el total. Eso es para nosotros después tratar de cargar el formulario con los presentes y ya tenerlo siempre la lista más rápido. Entiendo. Es algo Bien. que estuvimos probando con Paco el cuatri pasado. Perfecto. Profe, ¿se me escucha? Sí. Ok. Yo ahí como el viernes no pude ir, la asistencia no la marqué, digamos. Seguí el coso como... No sé si está bien, si le sirve, si es necesario marcar siempre presente. Recuerden que no estamos tomando asistencia en el sentido literal o usual. Sí. Entonces, si estás completando el cuestionario,
digamos, es indistinto. Lo importante es que completes el cuestionario. Mejor, Ok, entiendo que por ok. cómo mencionó Fede, por cuestiones organizativas, es un poco más cómodo si pones que sí. No sé, Fede, cómo se Claro. traduce después esa estadística al formulario. Sí, en realidad después nosotros tenemos una pestañita que dice asistencia y bajamos las respuestas y se suben. Después te lo cuento bien y lo vemos el viernes Bien. juntos. También, pero en principio pongan presente. Con eso. Ah, Sí, ok, sí, sí. ok. Estamos. Yo más que nada también para corroborar, no sé, si necesitaban que marquemos los que fuimos el viernes o algo por el estilo. Ya No. sé que la asistencia era con el cuestionario, pero bueno, lo hice igual. Está bien, está bien. No te preocupes. Bueno, Ahí entonces, estaba viendo, perdón, que se pueden descargar las respuestas en formato PDF, pero quedan muy mal formateadas porque la de texto libre queda como una columna enorme en cada una de las respuestas. claro. Bueno, es perfectible todavía, pero vamos a arrancar. Entonces arranquemos por el formulario. O mejor, vamos a arrancar por un repaso de la clase de la semana pasada. Y en el medio metemos el formulario. Bien. ¿Se ve bien ahí mi pantalla? Perfecto. Sí, se ve bien. Sí. Bien. Sí, sí. Este repaso ya lo hemos hecho, así que va a ser aún más abuelo de pájaro. Recordemos que en aprendizaje automático, una de las características que resaltamos fue que, a diferencia del software tradicional, donde hay un programador o programadora que escribe el software o el algoritmo, en aprendizaje automático, generalmente lo que ocurre es reemplazamos lo que es el desarrollo por por una etapa de entrenamiento. Ese entrenamiento está guiado por una métrica que compara las salidas que va generando el algoritmo con respecto a unos targets, sobre todo en el paradigma supervisado, y los va comparando y va optimizando el algoritmo de forma tal que esa métrica aumente en principio o disminuya según el tipo de métrica. O sea, generalmente si es una métrica de éxito, queremos que aumente, si es una métrica de error, queremos que disminuya. Hoy, durante la clase, vamos a ver un ejemplo concreto de este proceso, donde la idea es que identifiquemos cada una de estas etapas, o cada uno de estos componentes, más bien dicho, en el algoritmo, en el proceso que les vamos a mostrar. Dijimos que estas reglas se van a aprender a partir de datos, ¿está bien? De manera automática. Y en particular vimos una definición de aprendizaje automático bastante computacional que decía que un programa de computación se dice que aprende de una experiencia E con respecto a una tarea T y una métrica de performance P, si la performance sobre T medida por P mejora con la experiencia E. Es un poco un chino, pero bajado a tierra te dice que si a medida que le mostramos más datos o el modelo ve, el algoritmo ve esos datos más veces, esperamos que esa métrica de performance vaya aumentando o mejorando para una tarea específica. Entonces vimos, por ejemplo, que una tarea podía ser predecir especies de pingüinos. La medida de desempeño es cantidad de aciertos sobre el total de pruebas o de tiros que tiro, por ejemplo, los aciertos y los errores, y la experiencia es un conjunto de datos que tiene características de los pingüinos. Después pasamos un poquito al formalismo. Acá tal vez me detengo un poco más porque esto sí no lo repasamos, sino que fue nuevo. Donde dijimos que en el aprendizaje supervisado, generalmente tenemos un dataset que está compuesto por conjuntos de instancias. Cada instancia está caracterizado por una serie de atributos o de características. Una de esas características generalmente es la que buscamos predecir, es la que vamos a llamar el target o output, y generalmente lo vamos a simbolizar con la letra Y. Y en particular, si esta Y es una característica continua, estamos hablando de un problema de regresión, y si es una variable categórica, estamos hablando de un problema de clasificación. ¿Está bien? Ahí me dijo si es un problema de regresión lineal durante la clase, y ojo,
Regresión es el conjunto, los problemas de regresión es el conjunto de todos los problemas cuyo target es una variable continua. Regresión lineal es uno de los métodos que vamos a ver para abordar uno de esos problemas. Pero que no nos confunda la terminología ahí. Regresión es el problema cuyo target es una variable continua. Clasificación es un tipo de problema cuyo target es una variable categórica sí, una variable categórica. Todos los conjuntos de features, todo el conjunto de features o de características que usamos para predecir y lo vamos a anotar X negrita, que es una matriz para nosotros. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos un ejemplito donde, por ejemplo, tenemos como características el largo del pico, el alto del pico, el largo de la aleta, la masa y, por ejemplo, un potencial target podría ser cualquiera de las especies, pero cualquiera de las columnas, por ejemplo, especies, isla donde vive o, por ejemplo, el género o sexo. Si utilizamos estas columnas como target, ¿está bien? La especie o el sexo, por ejemplo, estamos hablando de un problema de clasificación, porque son variables categóricas. Chinstrap, Adelie, Gentoo, no tienen un orden específico, ninguna es mayor que la otra, o lo mismo del género. Si en cambio, por algún motivo, quisiéramos predecir alguna de las variables numéricas, la masa, el largo de la aleta o cualquiera de las otras dos, estaremos trabajando en un problema de regresión. ¿Está bien? Un mismo dataset, en general un mismo conjunto de datos, abre la puerta a muchísimos problemas. Según la persona que esté modelando, le va a interesar más uno u otro, pero un mismo dataset abre el juego a un montón de problemas. Problemas de clasificación, problemas de regresión. En general, lo que buscamos es hacer un modelado a través de una función f que, dado los atributos, prediga el target i. En este caso podría ser la especie. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo que buscamos es algún tipo de función, puede ser de manera explícita o implícita, que, dado todos estos atributos, prediga a qué especie pertenece. ¿Está bien? O la misma anotación podríamos hacer para cualquier otra característica que vaya acá. Obviamente, si la característica está acá afuera, no puede estar acá adentro. O sea, no podemos usar la especie para predecir la especie, la body mass para predecir body mass, etc. Eso es una especie particular, digamos, cuando eso sucede, es una especie particular de problema que hay en Machine Learning que se llama leakage, filtración. Es una filtración de información del modelo. Bien, por último, habíamos dicho que queremos predecir para qué queremos hacer un modelo y había dos grandes casos de uso. Acá creo que yo me enredé un poco y los confundí, sobre todo porque mencioné otra terminología, pero vamos a repasarlo. Hay dos grandes casos de uso, para predecir o para hacer inferencia. Predicción es bien operativo. Yo tengo un modelo que entra en cosas y quiero que me devuelva predicciones para ponerlo, digamos, a trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, pongo un filtro de spam a funcionar, quiero que entren mails y prediga si es spam o no. No me interesa tanto cómo lo hace, mientras lo haga bien. Mientras lo haga suficientemente bien, no me interesa mucho cómo lo hace. Otro uso que le podemos dar a los modelos es el de inferencia, que es ir un poquito más profundo y tratar de entender relaciones entre los atributos y el target. ¿Está bien? ¿Cómo están relacionados uno con los otros? ¿Qué tipo de forma lleva esa relación? Por ejemplo, si es una relación lineal o es más compleja. ¿Está bien? Si hay efectos de saturación. Cuáles predictores son realmente útiles y cuáles no, porque tal vez yo uso 10 predictores, pero solamente hay 3 que son importantes, entonces tal vez quiero tirar alguno de los predictores o
o hacer algún modelo más sencillo. Todo eso, lo que me lleva a entender un poquito más la naturaleza del problema, es lo que generalmente llamamos inferencia. Profe, Sí, o sea, por ejemplo, la IA 1, ahí en los gráficos que tuvimos que hacer, había, o sea, yo llegué a la conclusión que en el flipper length y el body mass, como que hay una mayor, como que es el mejor gráfico que vi, como que a medida que tenga más masa, creo que era así, el pico es más largo, como que hay una, eso sería la inferencia, entender cuál es esa relación que lleva a qué especie es. exactamente, exactamente. Ok, ¿Está bien? perfecto. No son problemas contrapuestos, o sea, no es uno u otro. Generalmente están relacionados. Si uno tiene un buen modelo predictivo y ese modelo es interpretable, va a ser un modelo muy útil probablemente para hacer inferencia. Entender cómo funciona la naturaleza de mi problema me ayuda también a hacer mejores modelos predictivos. O entender aunque sean las limitaciones del modelo, ¿también? Que es algo también muy importante. Entonces, no son uno u otro en general. Para hacer inferencia necesitamos un buen modelo predictivo en general. Hacer inferencia nos ayuda a hacer mejores modelos. O sea, se van retroalimentando. Entonces, hasta acá, repaso. Vamos ahora sí a el cuestionario. ¿Y dónde lo abrí? Acá. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, bien, tengo acá las preguntas. Lamentablemente no tengo estadísticas sobre las respuestas, pero había dos consignas. ¿Se ve bien o es muy chico? Se ve bien. Se ve bien, Bien. se ve bien. Buenísimo. Entonces, una de las consignas era, dados los siguientes problemas, decidir si se tratan de problemas de clasificación o de regresión. ¿Está bien? Entonces, el primero decía, predecir el consumo de gas de un hogar. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿cómo se mide? O sea, en qué unidad? Más bien dicho, ¿se puede medir o no? Si se puede medir, ¿en qué unidad? ¿Cómo sería una forma de medirlo? Entonces, ¿qué les parece? Se mediría en metros cúbicos y sería un tema de regresión porque es lineal, así que abarca toda la recta. Bueno, muy bien. En principio es un problema de regresión, muy bien, porque efectivamente podemos medir, cuantificar el consumo de gas de un hogar en metros cúbicos. ¿Está bien? Que es la forma usual en la que se hace en un hogar. Por ejemplo, si ustedes van a su medidor, está midiendo en metros cúbicos. Bien. Siguiente problema, predecir la edad de una persona. Regresión, que es numérico también, ¿o no? Es numérico, efectivamente. no. La edad se puede medir en años, días. Yo diría que es clasificación, Bien. porque es discreto. Hay una, claro, hay una chance de que puedas también ser clasificación, incluso si es numérico, es una cantidad discreta, diría yo. Bien. Pero para hacer clasificación no debería ponerse de un rango de edad. Bien, también. Entonces, está bien las ideas que están tirando. No necesariamente las conclusiones, pero las ideas van en una dirección correcta. ¿Por qué decís que alguien dijo es discreto? Claro, no realmente vamos a predecir una persona que tenga 65,81 años o vamos a predecir que tiene 65 años, 66. Bueno, en principio, alguien está levantando la mano. Lucas Graciani. Y Sí. No, dos Lucas, a ver. para Estamos aportar más al debate, pienso que en ese sentido, no sé, el punto de corte lo pones vos. O sea, está bien. Si yo quiero que terminar solo en unidades y sin olvidar los decimales, sigue siendo por. Profe, le hago una pregunta. Está muy bueno eso. Está bueno lo que dice Lucas, ¿no? Es como una decisión que en todo caso viene después de haber modelado. Pero en principio, la edad, si yo la mido, por ejemplo, en días o en cualquier unidad más o menos cómoda,
es continuo, ¿no? Yo no envejezco de a un día. Es verdad, cumpleaños una sola vez. Cuando hablo una sola vez por año. Cuando hablo de mi edad no digo tengo 37,8 años. Tengo 37. Pero la edad en principio es un número continuo, ¿no? Desde que nací pasó X cantidad de tiempo. Y yo después uso una unidad conveniente para medirlo y para comunicarlo. Perdón, me quedé pensando en la pregunta anterior de predecir el consumo de gas de un hogar. Yo había puesto clasificación, Ujú. lo pensé en términos de consumo bajo de gas, alto de gas, o lo pensé en ese sentido y por ahí lo pensé mal, para entenderlo. Bien. Si lo medís en estamos- garrafas, sería clasificar. ¿Cuántas garrafas consumí también? Podría ¿Cuántas ser. garrafas? Claro. ¿No? Pero, entonces, espera, ahí está interesante la propuesta de Lucas. ¿Cómo se dice? ¿Gilasi? ¿Skilasi? ¿Cómo? Giliasi. Skilasi con sonido. Ok. Skilasi. A veces, un poco la decisión nos excede a nosotros y depende del conjunto de datos con el que trabajamos, ¿no? Supongamos que nuestro conjunto de datos tiene cuántos metros cúbicos efectivamente consumieron cierta cantidad de hogares. ¿No? Dice efectivamente cuántos metros cúbicos consumieron cierta cantidad de hogares. Entonces, podríamos trabajar con un problema de regresión. Podría suceder que la persona que armó el dataset no nos puso cuántos metros cúbicos consumió el hogar, sino que nos puso ya una segmentación como la que mencionó Lucas. Que creo que dijiste bajo, intermedio, alto, por ejemplo. ¿Está Sí, bien? sí. Entonces, hay una segmentación, un poco nos excede, nosotros sin tener la columna de metros cúbicos no la podemos recuperar. Tenemos características y tenemos bajo, medio y alto. Y ya está bien, tenemos unas características que están ordenadas, pero yo en ese caso lo aproximaría como un problema de clasificación. ¿Está bien? Entonces, Ok, está bien. es verdad, podría suceder que el problema reduzca a un problema de clasificación en algún caso. Ok. ¿Ok? Pero en principio, si tenemos metros cúbicos, es un problema de regresión. La edad, en principio, es un problema de regresión. ¿Ok? Pero ya que estamos con eso, vamos al tercer problema. Predecir a partir de la imagen de una persona si es bebé, niño, adolescente, adulto o anciano. ¿Acá qué les parece que es? Clasificación. Clasificación, sí. Clasificación, sí. Yo Clasificación. estoy de acuerdo. Para mí es un problema de clasificación. ¿Por qué? Porque en principio tenemos categorías que nos piden predecir, así que es un problema de clasificación. Y aparte, un poco tiene por detrás la suposición de que vamos a tener imágenes donde cada imagen está etiquetada y tenemos acá hubo un niño, acá hubo un bebé, acá hubo un adolescente, acá hubo un anciano, acá hubo un adulto. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, este es para mí un problema de clasificación. Que de alguna forma es muy parecido, digamos, está relacionado con el de predecir la edad de una persona. Claro, pero en realidad de dejarle como objetivo un año preciso, le puede poner un rango de si el sistema determina que tiene hasta 30 años, es un... Bueno, ahí hay una cuestión de cómo lo vas a hacer. Yo si te pido predecir la edad de una persona y me devolves rangos, tal vez te digo, che, no fue lo que te pedí. Yo te pedí predecir la edad de una persona. Yo quiero un número. Claro, por eso digo, eso sería la edad, pero en este caso de predecir si es un niño o un adulto, podría ser como usar el mismo algoritmo de edad, pero que determine Bien. rangos. Ok, perfecto. Bien, entonces ahí tal vez. Entonces ahí está después la parte de cómo se lleva a cabo, ¿no? Está muy. Perdón, ahí te entendí bien el comentario. Después está la cuestión de cómo se lleva a cabo. Tal vez para hacer esto, si tenés el dataset suficiente, pasás por un problema que estima la edad y después lo categorizás. Eso también es válido. Es más complejo, pero es válido. Alguien levantó la mano. Es un tema de cómo uno interpreta lo que vos decías, ¿no? Lo de la inferencia, cómo uno interpreta el problema, cómo lo va a llevar a cabo, porque, por ejemplo, lo que pensaba era un ejemplo de ponerle, te dan las temperaturas de ciertas ciudades y uno tiene que clasificar, bueno, acá hace mucho calor, acá hace frío. Eso es un tema de inferencia, para terminar de entender bien el tema de No, inferencia. no, acá, por acá nos olvidamos de inferencia, al menos Ok. no es inmediato. Inferencia es la relación o
intentar comprender la relación entre los atributos y el target. Ok, Acá en principio no estamos hablando de qué atributos. está bien. Acá en esta pregunta que sigue tal vez sí podemos hablar un poquito más de inferencia, pero no en las anteriores. Ok. Igual, cualquier duda que tengas sobre inferencia, está perfecto que la hagas. Ok. Está bien, entonces, para cerrar, si nos guiamos por la consigna, efectivamente lo que pide es regresión, regresión, clasificación. Después nos podemos ir por las ramas sobre cómo se lleva adelante, qué tipo de conjunto de datos, qué estrategias, etc. Pero son problemas de regresión, regresión, clasificación. Bien. Siguiente consigna. Dice, dadas las siguientes tareas, describir qué medida de desempeño o performance y qué experiencia pueden ser útiles para cada una. Responder en un mismo párrafo. Entonces, tenemos por un lado, supongamos que quiero estimar el rendimiento de un cultivo, ¿está bien? Tienen, no sé, un par de hectáreas, plantada algún, no sé, por ejemplo, soja, y quieren estimar cuál es el rendimiento de ese cultivo. Y eso se va a medir en toneladas por hectárea. Realmente esa es la medida usual. Más o menos. Regresión o clasificación. Así, abuelo de pájaro. Rápidamente. Abuelo de pájaro. Regresión. Regresión, sí. No sé por qué dije Regresión. abuelo de pájaro, porque no. Regresión. Entonces, ¿qué medida de desempeño podrían usar para decir si están haciendo bien o no las cosas? Ustedes van a predecir un número. 5, 2, 2,5, 1,5, 1,3, cualquier número. ¿Qué medida de desempeño podrían usar para decir si ese número está bien? El error con los datos que ya tenemos. El quizás. error, muy bien, el error. Perfecto. ¿Está bien? Ustedes van a tener un conjunto de datos, 10, 100, 1000, lo que sea, y van a predecir sobre ese conjunto de datos. Y en cada lugar van a hacer un error. El error va a estar siempre. Cada lugar van a cometer un error. Entonces, quieren tener una idea del desempeño. ¿Qué harían con esos errores? Intentar de bajarlo o corregirlo. Va. No, sí, eso está bien, corregirlo, Calcular el bajarlo. Pero MAE es el... al principio, la pregunta es, ¿cómo lo medirían? No cómo lo mejorarían. ¿Cómo El medirían error el error que está haciendo el modelo? absoluto medio ese. Por ejemplo, el error absoluto medio. Para los que no saben, el error absoluto medio es, a cada instancia, yo le voy a calcular el error. O sea, la predicción menos el verdadero valor. La verdad del terreno, como se dice en inglés. ¿Está bien? Y los puedo restar. Pero ahí hay un problema. Si yo promedio los errores así como están, tienen signo. Entonces, por ejemplo, si yo cometí un error de 5 en un lugar y de menos 5 en otro, el promedio se va a anular, va a dar 0. Entonces, una forma de no anular el promedio es, en vez de sumarlos con signo, es sumar simplemente el valor absoluto de todos. Entonces, tomarle módulo a todos los errores y sumarlos y promediarlos. ¿Está bien? Entonces, esa es una muy buena medida de la métrica de desempeño. Para eso se podría elevar al cuadrado el error y después hacer una raíz. Y te da la Otra solución. opción es hacer todos los errores al cuadrado, Y después una raíz. promediarlos y sacar la raíz. Eso nos da otra métrica de error. Todas las vamos a ver en 2, 3 clases. No me acuerdo exactamente bien cuándo por el cronograma, pero en 2, 3 clases las vamos a ver todas esas. Y por último, entonces ya tenemos una idea de la métrica de error, ¿no? Perdón, de performance. Podría ser el error. En este caso nosotros queremos, ¿se acuerdan que les dije antes? Hay algunas métricas que las vamos a querer maximizar y otras que las vamos a querer minimizar. Bueno, esta es una métrica de error. La voy a querer minimizar. ¿Está bien? Entonces, para terminar el primer punto, ¿qué experiencia podrían ser útiles? Experiencia nos referimos a qué datos, para decirlo más
más coloquialmente. ¿Qué conjunto de datos serían útiles? ¿Qué características esperamos en ese conjunto de datos? Un histórico de cultivo, cuánto fue la lluvia, cómo es el terreno. Sí, y los Todo eso. Clima, tipo de cultivo. Todo eso. Perfecto. Tipo Todos de cultivo. atributos. Dos atributos. Tipo de cultivo, histórico, si llovió o no llovió mucho, cuánto llovió, tipo de suelo, Propiedades del suelo. propiedades del suelo, si hubo plagas, no hubo plagas, si hubo granizo o no hubo granizo. Todo lo que se nos ocurra que pueda sumar información. Eso mejora el performance, por así decirlo. Esperamos que a medida que el dataset sea de mejor calidad, que los Claro. atributos tengan mayor poder predictivo, la performance sea mejor. Claro. Efectivamente. ¿Está bien? ¿Sí? De todas esas características que esperamos en el dataset, ¿cuál es la que sí o sí tiene que estar? El histórico. La que se quiere predecir. Lo que querés predecir, ¿no? La target. El target, ¿está bien? El target. Eso es importantísimo. Tiene que Los estar el rendimientos. target. Entonces, todo lo que dijimos más alguna columna que diga, con estas características rindió tanto, con todas estas características rindió tanto, con todas estas características rindió tanto. ¿Está bien? Pero eso después no lo incluís como feature al modelo, Claro. ¿no? Ok. No tiene que estar incluido como feature. Exactamente. Es un target. Perfecto. Bien. Entonces, siguiente problema. Este a muchos les gusta. Clasificar jugadores de fútbol en arquero, defensor, mediocampista y delantero. ¿Qué tipo de problema es? Clasificación. Clasificación. Facilísimo. Vamos primero a la experiencia. ¿Qué esperarían de un dataset para Goles realizados, pases realizados. Altura, contexto del jugador. Medir la exactitud. Si es zurdo o diestro. Buenísimo. ¿Qué exactitud? ¿A qué se referían con eso? Yo me refería en eso como decían los chicos, no sé, en cuánto los pases realizados, cuántos fueron correctos, incorrectos, ok. en este estilo. Perfecto. Está También bien. buscar qué métricas son características de cada posición, cosa que después se puede hacer la Bien. clasificación acorde. Tengo Perfecto. una pregunta. Sí. ¿Eso ¿Cómo? igual nos formaría parte como de la experiencia para corregir? Y que por ahí, no sé, la medida de desempeño la tomaría como un porcentaje de acierto o no, según la... Para, es que todavía nos salteamos la medida de desempeño. Me salté primero la No, experiencia. no, Todavía... sí, perdón, me disocié entonces un segundo. No te preocupes, no te preocupes. Perdón. Me salté entonces. Para repasar, lo que ustedes se imaginan es un conjunto de datos donde, por ejemplo, cada fila podría ser un jugador, ¿no? Cada instancia del dataset es un jugador. También tenemos que tener el dato de la posición para Bueno, pasárselo como target. cada fila, cada instancia son características de un jugador. Una columna es efectivamente en qué posición juega. ¿Está bien? Si juega de arquero, defensor, mediocampista, delantero. Pero eso es lo que yo lo había entendido, en que eso es lo que querés que te devuelva el modelo. Que si Claro. es arquero, defensor, mediocampista. Claro, pero eso tiene que estar en tu conjunto de datos. Claro, esto es para el entrenamiento del modelo, no para ok, usarlo posteriormente. Claro. ¿Está bien? Entonces, vos querés características y el target. Entonces, vos tenés tu target y tenés las características de los jugadores. Efectivamente, tenés como características un montón. Ya empiecen a pensar, hay características que van a ser bastante botonas, ¿no? Por ejemplo, goles atajados. Ya está. Goles atajados. Recibidos, ya está. Goles recibidos. ¿Cuántos goles le hicieron? Bueno, probablemente es un arquero, ¿no? Algún caso medio atípico donde algún jugador a veces hace de arquero pasa, pero yo creo que no. Cada muerto obispo. Entonces, ya hay características que son muy botonas de la posición. ¿Está bien? Otras, un poco menos. Entonces, tal vez este problema uno lo podría dividir en arqueros por un lado y defensor, mediocampista y delantero por el otro. Y dentro de defensor, mediocampista y delantero, otro modelito. O sea, hay cosas para hacer ahí.
Pero bueno, vamos a ir cerrando. Medida de performance o de desempeño. Ustedes tienen un modelo que predice si es arquero, si es defensor, si es mediocampista y delantero. ¿Cómo evaluarían ese modelo? Como un porcentaje de aciertos Porcentaje de de cada aciertos. posición. Porcentaje de aciertos en cada posición, está bien. Porcentaje de aciertos en general. En cada posición es un poquito más detallado, está bueno. Pero en principio tenemos porcentaje de aciertos totales, ¿no? O sea, todas las predicciones que hizo, de Igual todas acá, las predicciones que hizo, aquellas en las cuales acertó. Que se acá llama no, exactitud. no debería tener un error aproximado. Es como o le erró completamente o no le erró. O sea, no es como que tiene un pequeño desvío, no, no. O sí. Bien, está muy bien eso. Está muy bien, es una buena observación. La vamos a dejar en suspenso. En la clase que viene, si mal no recuerdo, vamos a ver en profundidad cómo se evalúan clasificadores. ¿Está bien? Y ahí está muy bien la observación. Acá no es que puedo predecir con error mediocampista no. O le pegue o no le pegue, dice acá el compañero. Tiene razón. Claro, Vamos a ver yo lo que cosas. quería decir es, en edad, tal vez tiene 40 años y dijo 28, entonces le erró un poquito. Le erró 12 años. Exactamente, está muy bien. Pero bueno, igualmente acá estamos pensando métricas por hora globales. Es verdad que no puedes tener ese error, tenés acertó o no acertó en un caso. Pero de 100 casos, podés haber acertado en 80. Entonces tenés 80% de exactitud. Entonces ahí hay una métrica global que me sirve para caracterizar el modelo en su conjunto. No en casos específicos, pero sí en su conjunto. ¿Está bien? Después igual lo vamos a ver en detalle la clase que viene. Bien, ¿bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Bien, entonces volvemos a la PPT. Qué raro que se ve en mi compuche. Ahí va. Bien, entonces. Vamos a ver un poquito de ya más en detalle el problema de clasificación. Entonces, ya estuvimos viendo la clase pasada, que es que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en el plano, tenemos dos atributos y una clase, ¿está bien? En este caso tenemos, este dataset es inventado, tiene dos clases, 0 rojo, 1 celeste, tiene dos atributos, atributo 1 en el eje X, atributo 2 en el eje Y. Insisto con algo, no confundir cuando me refiero con X e Y a las coordenadas del plano con los atributos y el target. ¿Está bien? Son mismas letras, distinto uso, distinto significado. Entonces acá me refiero que en el eje X hay un atributo, en el eje Y hay otro atributo. Si quieren puedo usar horizontal y vertical. Entonces, ya vimos, por ejemplo, con el dataset de pingüinos que podemos agarrar los atributos, graficarlos en el plano, usando dos cualesquiera, y si los pinto, estos puntos los pinto de colores, si tengo un poco de suerte, me quedan las clases separadas. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Vimos que en el caso de las especies de los pingüinos se iban separando. Según qué dos atributos elegía, quedaban mejor o peor separados. Entonces, en este caso particular, este es un dataset sintético. ¿Cuántos atributos tenemos en principio representados? Dos, ¿no? Uno en el eje X o horizontal y uno en el eje Y vertical. Y si me voy ya al conjunto de datos, al data frame, a su representación en la computadora, ¿cuántas columnas tiene este data frame? Mínimo. ¿Cuántas columnas Por lo mínimo? menos dos, mínimo. Dos. Mínimo 3. Mínimo 3, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos una columna para el atributo 1, otra columna para el atributo 2 y una tercera columna
para representar la clase, lo que quiero predecir. Entonces hay al menos 3 columnas. ¿Sí? Cuando uno ya incorporó bastante conocimiento, estas preguntas parecen muy pavas, pero al principio uno se puede marear en estas cositas. Entonces es importante que el target esté en el data frame. Podríamos hacer otra representación o sumarle información a este gráfico. Podemos hacer los histogramas de estos atributos y nuevamente separarlos por clase. Entonces lo que vemos, por ejemplo, que si miramos el atributo 1, los que son celestes tienden a estar a la izquierda y los que son rojos tienden a estar a la derecha. Y algo parecido, un poquito en menor medida, ocurre con el atributo 2 en este gráfico de acá. ¿Está bien? Entonces, concentrémonos solamente en el histograma 1, en el histograma del atributo 1. Supongamos que ese es el único atributo que tengo. ¿Qué podrían hacer para separar una clase de la otra? ¿Qué es la idea más sencilla e inmediata que se les ocurre para separar una clase de la otra? ¿Normalizarlo? Normalizarlo, está bien. Eso podría ser. Podría ser, es importante, pero no nos preocupemos ahora por el tratamiento del dato. Una línea de corte. Una línea de corte, claro. Perdón, porque normalizarlo no me va a cambiar la forma de los histogramas en principio, solamente los va a escalar. Entonces, o sea, no va a cambiar su relación entre ellos. ¿Alguien dijo ahí una línea de corte? ¿A qué se refieren con una línea de corte? Por Menos ejemplo, 1,5. Por ejemplo, menos 1,5. O sea, lo que dicen es poner una línea acá. sí, no sé si la palabra es corte, pero por ahí de división. Una y decir división. Los que son menores a ese valor pertenecen a, no sé, al target 1 y los que no al 0, por ejemplo. Perfecto. Modo. ¿Está bien? Ya está. Ya saben de qué se trata Machine Learning para clasificación. Se va a cumplir mi propósito. Es eso. ¿Está Igual, bien? a lo mejor digo en otros casos que tal vez es preferible confundirse para un lado que para el otro. Que tal vez Buenísimo. no tener que ponerlo en el medio. Decir, bueno, si se va a confundir, prefiero que lo meta en esta clasificación, no en esta otra. Buenísimo. De vuelta, creo que sos la misma persona que me habló antes. Esto es lo malo de la virtualidad. No siempre identifico quién me habló antes, pero te pateo para la clase que viene. Porque efectivamente eso sucede y tenés mucha razón. Efectivamente. Pero ahora vamos al caso sencillo. Podemos poner una línea de corte acá. ¿Está bien? No está en menos 1,5 como alguien dijo, pero es arbitrario prácticamente. Acá está en menos 1,1, supongamos. Y efectivamente vamos a decir que todo lo que está a la izquierda de la línea esta vertical es azul y todo lo que está a la derecha es rojo. ¿Está bien? ¿Sí? Y habría como un margencito de error ahí, entonces superpuesto que está ahí. Y efectivamente esto va a cometer errores. Los errores, insisto, nos van a perseguir todo el tiempo. Esto va a cometer errores. ¿Está bien? Y este corte tan sencillo hace algunas cosas bien y algunas cosas mal. Va a haber errores, va a haber rojos clasificados como azules y va a haber azules clasificados como rojos. Pero también va a haber azules clasificados como azules y rojos clasificados como rojos. Entonces, pregunta, ahora voy a Nahuel, ya voy con vos. Pregunta sumamente tramposa, ¿está bien? Esta línea punteada negra, ¿es exactamente la misma línea que grafiqué acá? Es sumamente tramposa esa pregunta. O sumamente confusa. Porque No. ¿Por qué no? en el gráfico de la izquierda estás teniendo en cuenta los dos atributos y en el de la derecha solo uno. Perfecto. Está muy bien eso. Entonces, vamos por partes. Yo acá estoy decidiendo, en el gráfico de la derecha, estoy diciendo un número. Estoy diciendo un número. Lo que se llama un umbral. Debajo de ese umbral va a ser una clase. A la derecha de ese umbral va a ser otra clase. O sea, por encima de ese umbral va a ser otra.
Acá yo lo estoy representando por una línea vertical negra porque es conveniente, pero en realidad lo que me interesa es donde toca el eje X, ¿no? Ese puntito de acá me interesa. O sea, en realidad esta línea vertical es un punto. Es un punto en la recta que representa el atributo 1. ¿Está bien? Como bien dijo el compañero, la línea vertical en este gráfico de acá de la izquierda es una línea en el espacio atributo 1, atributo 2. Es una línea en el plano. ¿Está bien? Es una línea que toma un valor constante en el atributo 1, que en este caso la dijimos menos 1,1. ¿Está bien? Y no le interesa mucho lo que pasa con el atributo 2. Corta verticalmente el plano en dos. A la derecha, medido por el atributo 1 de esa línea, es una clase y a la izquierda es otra. ¿Ok? En el atributo 2 le pone un tope en el techo, sería del gráfico. Eso es por cómo está representado. Es porque no vamos a graficar todo infinito, ¿no? Entonces acá está acotado a este rango por ahora. Nahuel, querías hacer una pregunta y no te dejé. Ahora sí, si querés. Le hago una consulta, profe, en el gráfico de puntos. ¿Esa línea se puede hacer con pendiente para minimizar el error? Totalmente, se va a poder hacer con pendiente. No en el modelo que vamos a ver hoy. Va a ser muy difícil y no va a quedar muy bien. Pero sí hay modelos que lo pueden hacer con pendiente. Esta línea, en principio, se llama frontera de decisión. Y la podemos poner en cualquier lugar. ¿Está bien? Obviamente, va a haber lugares mejores que otros. No solamente la podemos poner en cualquier lugar, eventualmente la podemos doblar y deformar, pero por ahora nos vamos a quedar en líneas rectas. ¿Está bien? Gracias. Pero sí, la podríamos poner en diagonal. Hoy nos vamos a concentrar en una especie particular de frontera que está hecha por lineales a trazos. Vamos a concentrarnos solamente en cortes verticales y horizontales. ¿Ok? Pero como bien dijo Nahuel, tal vez hay una línea que se mueve. ¿Se puede dibujar acá? Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo si se puede dibujar, che. Me parece que sí, si vas abajo a la izquierda, Abajo, ahí viste donde está el número de diapositiva, los tres puntitos de la derecha. A ver. Ahí, si pasás Sí, el mouse de vuelta por ahí, desde el PowerPoint. Y ahí activamos. el lápiz. Entonces, tal vez hay una frontera. Qué mal que me salió. Pero bueno, se imagina. Tal vez hay una frontera muy buena que pasa por ahí. ¿Está bien? Entonces. Podríamos decir que un clasificador lo que hace es pintar de distinto color las regiones del espacio. Eso fue un poco lo que dijimos la semana pasada. Pinta de un color una región del espacio y otra región del espacio. Otra definición o otra forma de verlo es que en lugar de pintar de colores, lo que hace es encontrar una frontera. Una línea, o algo más complejo, pero quedémonos con líneas por ahora, líneas rectas, que separan que separan las clases. De un lado de la línea es una clase, del otro lado de la línea es otra. ¿Está bien? Las dos son válidas y son dos caras de la misma moneda. No son ni contrapuestas ni de ninguna forma. Si yo pinto de colores, en algún lado tengo que cambiar de color. Ahí está mi frontera. Si yo pinté una línea, voy a pintar de un color del lado. Pero si dibujé una línea, voy a pintar de un color de un lado y de otro color del otro. ¿Está bien? Son las dos la misma cosa. Pero los clasificadores hacen eso. Hay problemas que los vamos a poder resolver con líneas rectas. Esos son problemas linealmente separables. Hay problemas que con solamente una línea nos vamos a quedar cortos. Entonces van a ser problemas que tal vez no sean linealmente separables. ¿Cuál es la cuestión acá? ¿Cuál es el problema? Que nosotros siempre estamos usando como ejemplos pedagógicos algo en 2D. Ustedes, en la mayoría de los casos, probablemente no trabajen con solamente dos atributos, sino que trabajen con muchos atributos. Entonces, darnos cuenta por dónde pasa esa línea, si es una recta, digamos, a ver, me adelanté un cachito, retrocedo un paso.
porque me estoy salteando un concepto muy importante. A mayores dimensiones, también, por ejemplo, imagínense que en vez de tener 2 atributos tenemos 3. Ya no vamos a usar una línea para separar. Vamos a usar un plano. ¿Está bien? Me salté ese concepto muy importante. Si yo tengo puntos en el espacio, lo que los separa en principio es un plano o una superficie que pueda deformar. Pero de vuelta, simplifiquemos, un plano. En 4 dimensiones ya no sé qué es la superficie que los separa. ¿Está bien? Es una superficie de 3 dimensiones. Ya no lo puedo imaginar, ya no lo puedo visualizar. Entonces, si estoy en principio en n dimensiones, la superficie que separa tiene n-1 dimensiones. ¿Ok? Entonces, es difícil visualizar. Los modelos de Machine Learning son muy buenos para encontrar esa superficie. En pocas dimensiones o en muchas. Entonces, volviendo a este ejemplo concreto, me adelanto un poco a las preguntas. Ya con poner un umbral en uno de los atributos, ya tenemos un modelo clasificador. ¿Está bien? Y ya tenemos una frontera. Como les mencioné recién, si tenemos más dimensiones, podríamos obtener un plano o algo, un hiperplano y así. Una superficie ya que es difícil de visualizar. Un segundito, por favor, que me pica un poco la garganta. Bien, entonces. A ver, sí, pregunta Juan. Que levantó la mano recién Juan Selli. Y si quieres escribí. No, escribí si quieres, mientras yo avanzo un poquito. Y ya igual en 5 hacemos una pausa. 5, a ver, sí. 5 o 10 hacemos una pausa. Sí, totalmente. Preguntó el compañero, ¿pueden estar desconectadas? Sí. Las regiones pueden estar desconectadas. En mi experiencia, eso realmente no es bueno. ¿A qué se refiere con eso? Perdón. Ah, bien, entonces supongamos que, de vuelta vuelvo al lapicito, supongamos que tenemos puntitos acá. Rojos también, ¿no? Entonces, tenés la frontera, tal vez hay una segunda frontera. Pongamos que es así también. Entonces, esto sigue siendo azul, pero esta parte también la pinta de rojo. Toda esta zona de acá también la... Ay, no debe usar... Bueno, imagínense que todo esto está pintado de rojo. Ahora pues hay puntos ahí. Qué desprolijidad, por Dios. ¿Está bien? Entonces tenés una frontera en partes y tenés una región que está desconectada de la otra. ¿Está bien? Eso a veces, bueno, no me quiero ir muy de tema, pero a veces sucede cuando uno está viendo una frontera en muy alta dimensión y la está proyectando en dimensiones más bajas. Pues está haciendo algo tal vez no lineal. Va a aparecer algún ejemplito de esto más adelante, pero en principio, en líneas generales, no está bueno tener regiones que no estén conectadas. Salvo excepciones, en general no está bueno. Y Claro. tiende a ser raro también, ¿no? Porque generalmente las cosas tienden a agruparse. Claro. Si vos tenés una clase, por eso no me quiero ir mucho de tema, porque aparte me mando a hablar y me voy un poco por las ramas, pero si vos tenés una clase caracterizada por tanta diferencia en los atributos, probablemente haya un error de modelado ahí. ¿Se entiende? El atributo que le estás midiendo no es muy bueno, las clases no están bien caracterizadas, hay algo sucediendo ahí
que es sospechoso en principio, que no está bueno que suceda. ¿Ok? Entonces, es muy buena la pregunta. ¿Podría suceder? En mi experiencia no está bueno. Siguiente. Ok. Dale, creo que Nahuela. Bueno, Nahuela había levantado la mano primero y después Gonzalo Bolognese. Le hago una pregunta, profe. En Sí. estos casos, por ejemplo, acá tenemos dos fronteras de decisión ahora, ¿no? Sí. Que no se están intersectando. ¿Se puede dar que se intersecten las fronteras? O sea, que esto esté conectado. ¿Así? Claro, por ejemplo, claro, que se Sí, corte sí. una con otra, no hay Sí, problema. sí, sí, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Ok. Ahí sería una sola, a ver, sería una sola frontera, pero que no es lineal, ¿no? Que tiene una cosa, una forma más bien curva. Podría Ah, pasar. ok. No es que son dos fronteras, ya sería una sola frontera si se cortan, digamos. Sí, sí, sí. Ah, ok. No, hay algunas cuestiones matemáticas que no voy a poner estricto, pero en realidad la frontera es una sola. Lo que ocurre es que es una que está hecha por pedacitos inconexos, pero no importa. Siguiente, Gonzalo. Yo quería preguntar, en el caso de que, porque ahí vos dibujaste como muchos puntitos en la esquina superior izquierda, pero si, por ejemplo, eh, ahí arriba, en la esquina superior izquierda, aparece un puntito rojo solo, ¿se podría tomar como un outlier y sacarlo de Totalmente. la base? Sacarlo, ignorarlo. Sí, sí, totalmente. Si es uno solo y está muy aislado, Dependiendo que estamos entrenando, ¿no? O dependiendo, investigarlo en todo caso, investigarlo, ver por qué, a ver si es real o es un error. Totalmente. Sí, sí. Sí. Y Lucas, última persona que había levantado sí, la mano. perdón. Yo iba a preguntar, con respecto a lo que cuando te referiste a lo de n-1, que es la cantidad de dimensiones que tiene lo que estás modelando, uno lo va a proyectar, por ejemplo, de 4 dimensiones, lo proyecta en 3 como para poder medir el modelo, sería. No. A ver, repaso un poquito, pues tal vez lo dije un poco de manera confusa. Si uno está trabajando un problema de clasificación y tiene 10 atributos, por ejemplo, ¿está bien? Ya no hay forma de visualizar nada ahí sin recurrir a herramientas específicas. Pero en 10 dimensiones no puedo hacer nada. Entonces, esa es una cuestión, por un lado. 10 atributos, difícil de visualizar. Un puntito. Lo otro que dije fue que en 10 dimensiones la frontera es una superficie o un plano en 9 dimensiones. ¿Está bien? Entonces, en 2D lo que separa es una recta. La recta es una superficie, si quieren, de una dimensión. ¿Ok? En 3 atributos lo que separa es un plano, una superficie de 2 atributos. En n dimensiones lo que separa es una superficie de n-1 dimensiones. ¿Ok? No estoy proyectando nada para visualizar ni nada por el estilo, eso es otro tema. Simplemente es una característica del problema. Que si yo tengo una clasificación en 10 dimensiones, la superficie que separa es de 9. O en general de n pasa a ser n-1. Perfecto, perfecto, sí, ahí me quedó clarísimo. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Entonces, vamos a ver una de las formas más, probablemente más usadas para encontrar estas fronteras, ¿está bien? O para generar modelos, que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión son la piedra basal, es la partecita fundamental de muchos modelos que son muy usados. Son un caballito de batalla fenomenal. Entonces, en líneas generales, insistimos, tenemos targets y atributos, y lo que buscamos es una función o una relación entre los targets y los atributos y el target. ¿Está bien? Puede ser de manera explícita, en el sentido de que podemos definir tal vez una función matemática y de alguna forma encontrar los parámetros de esa función,
o puede ser de una forma más implícita o más difícil de escribir matemáticamente. No por eso menos útil. Entonces, hoy vamos a trabajar dentro de aprendizaje supervisado, dentro de clasificación, con una especie de modelos en particular que son los árboles de decisión. Y hay otros más, varios más, que algunos los vamos a ver durante la materia y otros no. Entonces, un árbol de decisión tiene esta pinta. Si alguien por casualidad miró la demo, va a ver que si corrían la demo completa, nosotros no le hicimos la clase pasada, completa, iba a encontrarse con esto. Entonces, si ya lo hicieron, de hecho en cursos anteriores acá llegamos ya habiéndolo visto, pero no importa, van a encontrarse con esto. Esto es una estructura if-else, ¿está bien? Entonces, lo que va haciendo cada una de estas cajitas en principio, o cada una de estas... sí, vamos a ver estos rectangulitos, es hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pingüinos, va a tomar un atributo, en este caso es el culmen, dijimos que era el pico, ¿no? Entonces toma el alto del pico, ¿está bien? Y se fija si es menor o igual que un umbral, 1645, ¿está bien? Ok. Se fija si es menor o igual que un umbral. Entonces, después tiene otras características que hacia el final de la clase de hoy espero que queden claras. ¿Está bien? Pero dice, ¿es menor o igual que este umbral? Si responde que sí, se va para este lado. Y si responde que no, se va para este otro. Entonces, supongamos que respondió que sí. Va a volver a hacer otra pregunta. Hace una segunda pregunta, que es, ¿el largo es menor o igual que este umbral? Si responde que sí, cae acá. Y si responde que no, cae acá. Fíjense que estos de acá abajo, estas hojas, ¿está bien? Estas hojas no tienen preguntas. No hacen ninguna comparación. Las de arriba hacían comparaciones, las de acá abajo no están haciendo comparaciones, ya son hojas. Y nos están dando una respuesta. Este en particular está respondiendo que la clase es Adelie. Entonces, por ejemplo, yo llego con una instancia nueva. Me fijo el alto del pico. Veo que es menor que este umbral. Caigo acá. Me fijo el largo del pico. Veo que es menor que este umbral. Caigo acá. Respondo, es una Adelie. ¿Está bien? Es simplemente eso. En código sería if esto se cumple, caigo acá. If esto se cumple, caigo acá. ¿Sí? Ahora abro para preguntas. Dame un cachito más, Lucas. Ya te doy la palabra. Entonces, si supongamos que esta pregunta respondía que sí y esta que no, caía en esta hoja. ¿Está bien? Y en este caso habría sido un Gentoo. Insisto, por ahora no me interesa qué es lo que dice el resto de la información del gráfico. Por ahora no me interesa qué es el Gini, qué son los samples. Todavía no vamos a hablar nada de eso. ¿Ok? La contraparte es si respondía que no en la primera pregunta, caía en esta segunda pregunta de acá. Si respondía que sí, caía acá. Y si respondía que no, caía acá. ¿Está bien? Hay un montón de cosas. Es como que hay mucha información extra que todavía no estoy usando. Porque acá también habla de clases. Si en principio esto solamente hace preguntas. ¿Qué es esta cosa rara Gini? ¿Por qué acá hablaba de samples? ¿Por qué acá hay values? ¿Está bien? Vamos a empezar a levantar pequeñas pistas. No, perdón, no. Primero vamos a adelantarnos, vamos directamente al resultado de la frontera. Fíjense que cada una de estas preguntas, si yo tengo el plano 2D, ¿no? Es un umbral como el que vimos antes. Menor o igual que un número, es un plano, es una recta vertical o horizontal, según como el grafique. Menor o igual que otro número, de vuelta, es una recta horizontal o vertical. ¿Está bien? Fíjense que antes habíamos encontrado un umbral y dijimos si es menor iba por un lado y si era mayor iba para el otro. Acá es lo mismo. Si es menor va en una dirección, si es mayor va en otra. Todavía no sé cómo está graficado, así que podría ser que esté hablando de rectas verticales o horizontales. Así que vamos a ver.
Entonces, tenemos el culmen depth en el eje vertical y el culmen length en el eje horizontal. Entonces, fíjense qué tipo de fronteras obtuvimos. Tenemos acá una línea vertical que separa a Delhi de Chinstrap y una línea horizontal que separa en una zona Gentoo de Chinstrap y en otra Gentoo de Delhi. Y acá hay una tercera línea que separa principalmente Gentoo de Delhi. ¿Está bien? Cada una de estas líneas tiene que estar asociados a una de estas preguntas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo. Pero ahora sí, Lucas, si quieres hacer la pregunta. Creo que era Lucas el que había... Sí, yo. No, justo lo que iba a preguntar era lo que dijiste después, que por qué si hacían preguntas en las primeras partes ya figuraba clasificado. Que por ejemplo empieza la pregunta y ya lo clasifica como Delhi. Vamos a ver en breve de qué se trata eso, pero en principio las respuestas a la clasificación están en este nivel, el más abajo de todos. Estos de acá arriba no importan tanto. ¿Está bien? La respuesta a la clasificación son estas hojas. Estos son nodos que hacen preguntas. Ahí te doy la palabra otro Lucas. ¿Cuántos Lucas tengo? Tengo al menos 3. Y los 3 hacen preguntas. Muy bien. Bueno, dale, hagan la pregunta ahora y después sigo. Lucas, ¿qué preguntó? Sí, yo. Sí. No, lo que pensaba era que lo que marca como class no es el que hay de más ejemplares dentro de los que cayeron en ese árbol de decisión, digamos, dentro. Yo sé que por ahí no importa todavía como para terminar de clasificar a los pingüinos, pero no está marcando eso, Bien. digamos, Ahora vamos la a ver un poquito de especie eso. cada que Sí. más hay en ese grupo, digamos. Tiene que ver con eso. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero vamos a terminar de interpretarla. Sí, ahora vamos a eso. Muy bien. Entonces, fijémonos un poquito. Dice, culmen depth menor o igual que 16.45. Entonces tenemos acá. Este eje es culmen depth. 16.45 es esta línea de acá. ¿Está bien? Si solo estuviera esa pregunta, habríamos obtenido una línea recta. Completamente horizontal. Pero como fuimos más profundo, la línea está cortada. Está cortada porque hay dos preguntas adicionales. Una es culmen length menor o igual que 39.85. Entonces, es esta recta de acá. Esta recta, ¿está bien? Es la que me está separando a Delhi de Gentoo. Fíjense, menor que esta recta es a Delhi, menor que esta recta es a Delhi, mayor que estar a la derecha de esta recta, de este pedacito de recta vertical, es Gentoo. Si es mayor, es Gentoo. Fíjense que cada región del plano, qué clase devuelve, está completamente asociado a las respuestas a esta pregunta. ¿Está bien? Yo ya estoy muy acostumbrado a leer esto. Para mí es inmediato, pero está perfecto si ustedes están en este momento perdidos con este gráfico y con, digamos, con esta estructura y con este gráfico. Es usual, ¿ok? Si los confunde, está bien. Esto se entiende sentándose 5 o 10 minutos y empezando a ir y venir entre esta estructura y esta figura de acá. Algunas personas tienen la suerte de entenderlo rapidísimo, entonces, ahora voy con las preguntas. Entenderlo rapidísimo, entonces me van siguiendo bien, y otras personas tal vez ahora están un poco más perdidas. No habla para nada de la calidad de estudiantil ni la capacidad de aprender de nada de nadie. Simplemente habla de cuestiones un poco más bien azarosas y aleatorias. La forma correcta de entender esto es tiempo solo o sola en mi casa leyéndolo. Ahora yo estoy dando la forma general en la cual lo pueden leer. ¿Está bien? Pero está muy bien si están confundidos o confundidas en este momento. Lucas, creo que la primera persona fue Lucas Skilasi. Sí, o sea, a mí me pasa que, por ejemplo, así el gráfico lo entiendo,
sea, sí me tengo que poner a leer un poco más, pero lo entiendo la diferencia. Lo que me pasa es que por él estaba viendo la demo y corrí todo. Y el tema del código, por ejemplo, o sea, nunca, por ejemplo, me pasó también en la guía que había cosas que nunca había visto y no sabía ni cómo codearla porque no lo conocía. Bien, bueno, entonces, está muy bien. O sea, el código lo vamos a ver en un rato. Está bien Ok. que el código no lo entiendas porque en principio todavía no lo explicamos. Así que está bien en principio Ok. que no lo entiendas. Eso va a llegar. Siempre que trabajen con código va a haber cosas que no van a entender. Ok. Históricamente habríamos dicho, hay que googlear Stack Overflow, todo lo que sea necesario para la respuesta. Ahora esa respuesta cambia un poco, pueden usar ChatGPT, Ok. ¿no? Usar con discreción y con criterio. ¿Qué quiero decir? ChatGPT me tiene que resolver la duda, no el ejercicio. Che, no entiendo esto, no entiendo esta línea de código que hace. Y le pueden preguntar. Antes de pasar por ChatGPT, tal vez es importante que pasen por la documentación. La documentación del código. Mucho de lo que vamos a ver está en NumPy, Pandas, Scikit-learn. Tienen documentaciones excelentes. Realmente que explican muy bien lo que hace el código. Entonces, tal vez antes de ir a ChatGPT, pueden pasar por ahí. Después vamos a hablar un poquito del uso de ChatGPT y herramientas de IA generativa en general para la materia. Pero, respuesta corta, está bien que no entiendas el código, no lo explicamos todavía. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Perdón. Ay, ¿por qué no me abre lo que quiero que abra? Ahí está. Creo que era Agustín, la persona que seguía. Sí, sí, soy yo. Nada, yo te quería consultar por el tema de la parte falsa, digamos, la primera que baja falsa. ¿Por qué es que la línea vertical arranca más arriba? Acá decís. Claro, ¿por qué no está cortado totalmente a la mitad? Tipo, Bien. imagino que es el tema del código, pero... Bien, es una buena pregunta. Déjame hacer un paneo general de las preguntas y ahora te Sí, sí, respondo. perfecto, gracias. Había visto una pregunta, Joaquín, ¿es la pregunta del chat? Hola, sí. Sí, soy la pregunta de chat. ¿Es eso lo que quieres preguntar ahora? Perfecto. Sí. Bien. Y Juan. No le habrán dado el teclado, Juan. Perdón, entonces... ¿Tienen que apuntar al mismo atributo? No, no necesariamente. En general sí. Podría pasar que no apunten al mismo atributo. Entonces, esa es la pregunta fácil. Esa tenía una respuesta binaria, así que era más fácil. O sea, no, es la respuesta. En general sí. Una Entonces, pregunta. vuelvo a las... Sí. ¿Quién Sí, iba a hablar? la pregunta era, para entender bien el tema de la frontera de decisión, ¿se podría ver de esta forma? Es decir, el culmen depth en milímetros sería como el conjunto de culmen depth en milímetros menor o igual a 1645 y culmen length en milímetros menor o igual a 44.65 y culmen length en milímetros menor o igual a 39,85. Podría ser como un conjunto de lógico de I. No. A ver, si no te entendí, si te entendí correctamente, la respuesta es no. No sé, no estoy del todo seguro. Pero vamos a responder la pregunta que hizo, no me acuerdo exactamente quién, que preguntó por qué esta línea estaba cortada. ¿Está bien? Yo creo que es ilustrativo para entender un poco el proceso. Porque esa línea está cortada. Fíjense que esta línea no llega hasta el final. ¿Y por qué no llega hasta el final? ¿Está bien? Esta línea es la pregunta culmen length menor igual a 44,65, ¿no? Fíjense, está apenas menos que 45. Para la izquierda es Adelie, para la derecha es Chinstrap. Entonces, esta línea
corresponde a esta pregunta. Esperen que voy a usar el lápiz. Entonces, esta pregunta corresponde a esta línea de acá. ¿Está bien? ¿Sí? Un poco desprolijo, pero espero que se siga. Sí, ya voy a esa pregunta, Joaquín. Ya voy a esa pregunta. Pero presta atención acá que tal vez te responde. Se entiende que esta pregunta está asociada a esta línea. Ahora, ¿por qué no llega hasta abajo? Porque no está puesta acá arriba. No está puesta para todos los casos. ¿Sí? Esa pregunta solamente está hecha para aquellos que cumplen con esto. Más bien que no cumplen con esto. ¿Se entiende? Por eso no llega hasta abajo. Está hecha solamente para aquellos casos que no cumplen con esto. O sea que todos los casos, acá hay una línea, ¿está bien? Que va así, ¿ok? De hecho, esa línea que yo dibujé está, nada más que no la estamos viendo, pero está. No la estamos viendo porque esta región y esta región tienen el mismo color. Por eso no estamos viendo la línea, pero está. Entonces, en realidad, esta frontera, ¿cómo hago para...? Esta frontera está hecha por una línea larga, que ya está al final. Esta sí llega, llega a todos lados, nada más que no lo estamos viendo. Una que no llega, que solamente está hecha para este pedacito, y otra que está hecha para este pedacito. ¿Está bien? O sea, hay una línea para todos, una línea para... se me colgó, ahí va. Una línea para los que están por arriba de esa línea y otra línea para los que están por debajo de esa línea. ¿Se entiende por qué no llega hasta el extremo? Ahora, ahora sí, Joaquín, si no quedó claro por qué esto vale incluso para 3 clases, yo no estoy preguntando a qué clase pertenece. La pregunta es, ¿pertenece o no a esta clase? La pregunta es si es mayor o menor en los atributos. Mayor o menor en los atributos tiene dos solo posibles respuestas. Dos únicas posibles respuestas. Mayor o menor. No pregunta, ¿es un chinstrap? Es un caso. Pregunta, ¿es mayor o menor que tal cosa? Los árboles de decisión que nosotros vamos a usar solo pueden responder menor o mayor. Si es menor a algo o mayor. Solamente pueden preguntar, perdón, si es mayor a algo o menor a algo. ¿Ok? Perdón. Puede tener respuestas binarias. Sí, Agustín. Ahí está, disculpa. No, entonces, para terminar de cerrar esto, entonces cada nivel, digamos, del árbol te va segmentando el gráfico. Exactamente. Cada nivel del árbol va haciendo un corte. Vale. Este es un corte general y cada uno de estos niveles va haciendo cortes en las regiones que quedan. Claro. Vale, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar si tuviésemos otra variable, o sea, el gráfico pasaría a ser en 3 dimensiones, 3 ejes, o sea, habría otra bifurcación abajo de todo porque habría que dividir en la tercera eje. Por ejemplo, la primera pregunta divide en el eje X, no, en el eje Y, y la segunda divide en el eje X. Y si hubiese una tercera variable, dividiría en el eje Z. Y habría otra bifurcación y al final habría como 6 decisiones. Ahora vamos a jugar con eso un poquito después. No necesariamente. Podrías tener 3 atributos y no estar haciendo preguntas sobre un atributo. Ok. Podrías dejarlo así. Sigue siendo válido. No es que si tenés un atributo sí o sí tenés que preguntar sobre ese atributo. O sea que podrías dejar esto en 3 dimensiones. Sería simplemente, así como está, saldría del monitor manteniendo esta forma. Ok. Es válido, no es necesario. Para cualquier valor de Z en ese caso, cualquier valor del otro atributo, mantendría ese. Ahora llegamos a uno donde tal vez tiene
más atributos. Pero sí, saldría en el eje Z, saldría el monitor y no haría ninguna pregunta. Si hiciese pregunta, se cortaría. Pero, Claro. digamos, bien, entonces, vamos a terminar de cerrar un poquito. Porque la verdad que me pasé un poco me fui un poco de tiempo, che. Estoy un poco lento hoy, me parece. ¿Estoy yendo muy lento? ¿Está muy aburrido? No, tal vez estamos haciendo muchas preguntas, ¿no? Claro, eso, hay muchas preguntas, me parece. Bueno, no quiero por ahora. Si veo que no les hace un problema, los empiezo a censurar. Pero por ahora no quiero censurar a nadie. Bien, entonces, vamos a empezar a cerrar un poquito esta estructura. Quiero recalcar algo. Vieron que hasta ahora no hablé para nada de cómo se obtiene esto, ¿no? Les estoy hablando del resultado. Quiero que quede claro eso. Les estoy hablando del resultado de lo que es un árbol de decisión, pero no dije en ningún momento cómo se obtiene. Eso es lo que vamos a ver en la segunda mitad y probablemente el viernes, ¿ok? Pero en principio, este es el resultado de haber entrenado un árbol de decisión. Me adelanto, todo lo que todavía no mencioné de acá está asociado al entrenamiento. También a su interpretación como resultado final, pero más que nada, pero hay cosas muy importantes en su entrenamiento acá escondidas. Pero bueno, entonces, cerremos un poquito. Tenemos nodos. Cada una de estas cositas se llama nodo, pero no son iguales. Los que hacen preguntas se llaman nodos de decisión. Los que me dicen a qué clase pertenezco se llaman nodos de respuesta u hojas. ¿Está bien? El árbol está al revés. Lo estamos viendo desde... Es como si alguien lo hubiese sacado de la tierra y lo puso así. O lo cortó al ras de la tierra y lo puso así. Crece hacia abajo. ¿Ok? ¿Cuántos nodos tengo que atravesar para llegar a las hojas? A las hojas más profundas se llama profundidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este tiene un nivel de preguntas y otro nivel de preguntas. Este árbol tiene profundidad 2. ¿Ok? Porque hago una pregunta y otra pregunta. Y finalmente ahí llego a las hojas. Tiene profundidad 2. Acá hay una pistita que dice que en cada hoja, o en cada nodo, más bien, medimos una impureza que está asociado al error de frenar en este nodo. Yo podría haber hecho el corte acá. Si hacía el... Perdón, que dibujé muchas líneas. Si hago el corte acá... Si hago el corte acá, sigue siendo un árbol de decisión válido. Devuelve Gentoo y Adelie. Nunca me devuelve Chinstrap. Pero sigue siendo un árbol válido. ¿Ok? Y tenía un solo corte horizontal, el que vimos antes. Y cometería cierto error o habría cierta impureza. Esa impureza es este número que está acá, que dice Gini. Va a ser fundamental para el entrenamiento. Cuando llego a las hojas, la predicción que está haciendo, si se fijan, está asociada a una clase mayoritaria. Estos valores que dice acá, esto que dice acá, value, está asociado a las instancias que cayeron en esa hoja, cuántos hay de cada clase. Por ejemplo, acá te dice que hay 3 Adelie, 0 Chinstrap, 0 Gentoo. Esta hoja, por ejemplo, tiene 0 Adelie, 1 Chinstrap, 83 Gentoo. Este de acá, por ejemplo, tiene 91 Adelie, 4 Chinstrap, 0 Gentoo. Y este de acá tiene 3 Adelie, 45 Chinstrap, 3 Gentoo. Entonces, fíjense que siempre devuelve la clase mayoritaria. ¿Está bien? Entonces, vamos a frenar acá con este ejemplo y después seguimos con la demo. Este es otro árbol. Fíjense, tenemos un nivel de preguntas, otro nivel de preguntas y acá hay otro nivel de preguntas que me permiten llegar a estas hojas. Ven que hago un nivel menos. Fíjense que a mitad de camino hay otra hoja. Esta de acá. O sea que las hojas no necesariamente son el último nivel. Pueden estar a mitad de camino. Fíjense que acá tengo un corte. Acá tengo otro corte. Acá tengo otro corte. Así, ahí ya tengo 1, 2, 3 cortes. 4 cortes, 5 cortes, 6 cortes. ¿Está bien?
yo espero encontrar en la frontera 6 cortes. Vamos a ver si efectivamente sucede. Tenemos, va a ser difícil de contar, pero tenemos un corte acá, otro corte acá. Ahí van 2. Después tenemos un corte acá, otro corte acá, van 2 cortes más. Y después tenemos un cortecito acá y acá. O sea, hay 6 cortes efectivamente, si no conté mal. Vamos a ver cómo se genera esto en breve. ¿Hay una pregunta? Sí, consulta. La hoja que queda en un nivel más arriba es porque el vector de valores ya definió que todo lo demás es 0 y entonces ya no hace más. Si hubiese, aunque sea 1, aprovecharía para hacer una pregunta más, ¿verdad? E intentaría, es muy buena observación. Como llevo acá una hoja que es pura, que ya no puedo hacer más cortes, no puede preguntar más nada. Pero si pudiera, preguntaría más. Ok, gracias. ¿Está bien? Bien. Martín. Sí. ¿Esa profundidad la define quien hace el modelo o el mismo árbol de decisión? Por ahora, ¿quién hace el modelo? Muy Ok. buena pregunta. Por ahora, ¿quién hace el modelo? No lo decide el modelo en sí mismo. Pero sí. No es parte de este modelo decidir su profundidad. Es algo que yo le tengo que decir hasta dónde quiero que vaya. Y ¿Está bien? profe, ¿hasta cuánto Gini toleramos? Ah, buena pregunta. Ahora lo vamos a tratar de responder después. Porque ahí hay uno 0,5, otro 0,0, 0,081. Claro, pero concentrémonos. Bueno, dale, está bien. Espera, porque no puedo. Fíjense que en general los Gini son muy bajos. Efectivamente hay algunos que son 0,5, 0,48. Parecerían ser bastante altos comparado con estos. Pero tienen pocas instancias, ¿no? Tiene una y una. Bueno, este tiene 10. Pero en general, este, por ejemplo, que tiene 0, tiene muchas instancias. Ahora después va a quedar más claro el proceso. Ahora el proceso. Sí, Mariano. Esperen, vamos a hacer una cosita. Obviamente sí, todos pueden quedarse a escuchar las preguntas de sus compañeros, pero vamos a hacer aunque sea 5 de pausa, así que yo vuelvo con la demo menos cuarto, vuelvo con la demo y cerramos con eso. Dale. Para quienes quieran tomarse un descanso. Sí, mientras tanto sigo escuchando preguntas. Profe, una pregunta. Ahí en el segundo, el naranja que dice Culmen Length menor a 42,35. Sí. En los dos devuelve a Delhi abajo, en la última hoja. Sí, muy cierto. Ok. ¿Eso no se podría simplificar y que directamente devuelva a Delhi, el primero, el anterior, digamos, el segundo nivel? Podría ser, pero hay una diferencia. Ok. Podría ser. De hecho, esta frontera en la visualización no se ve. Este corte no está. Ok. Está escondido. Yo cuando conté los cortes hice un poquito a lo bruto. Ese corte en realidad no está. Ese corte está... Déjame ver bien. Con Menlen 42,35. En 42,35 está por acá. ¿No? 42,35 poner por acá en medio. Ese corte no aparece. Ok. Ese corte no es... Fíjate, tendría que haber un corte en algún lugar, tendría que haber una línea vertical acá. No está. O sea, yo cuando conté 6, mentí. O conté mal más bien, porque lo hice mal. Pero ese corte no está, ¿no? No hay ninguna línea vertical en 42,35. Sin embargo, el modelo está tratando de hacer algo. Vamos a tratar de ver en breve. No sé, ya no sé si llegamos, pero estoy pateando muchas preguntas para después. No sé si voy a llegar a responderlas a todos. ¿Sí? Pero es muy buena observación. Fíjense, alguien había preguntado, no sé si alguien lo preguntó, o me suena que lo preguntó. Fíjense que acá hay una pregunta sobre un atributo, y después hay preguntas sobre el mismo atributo. Creo que alguien lo había preguntado eso, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo. Tal vez me lo imaginé. Cosas que suceden, que puede preguntar sobre el mismo atributo, no hay ningún problema.
O sea, por más de que sea que sí o que no, que cumpla o que no. Fíjense acá pregunta, sí, pero fíjense acá está encontrando umbrales sobre el mismo atributo. Que son Ok. umbrales distintos. Pero en este caso son todas líneas verticales. Tenemos una línea vertical acá. Ah, qué mal que me quedó. Otra línea vertical acá. Ven que voy a borrar una porque... Esto está generando 3 líneas verticales. Esta de acá, 44,65 es esta. Voy a tratar de hacer lo mejor que puedo con el pulso. Hay una línea acá que no estamos viendo. Y hay otra línea acá. Esta línea está acá. Más o menos. Hay una en 16,35 y 16,45 que no puedo dibujar, pero no sé si vieron que había como un espacio en naranjita. Es las dos líneas que están ahí separando. Y 39,85 es esta línea de acá. Insisto, me pueden ver a mí haciéndolo, pero lo mejor es que en algún momento se sienten en su casa y empiecen a asociar cada cuadrito a la línea correspondiente en la frontera. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bien, ¿me quedó alguna pregunta pendiente? Sí, te escucho. No se olvide de subir la diapo, habilitar la diapo para que la podamos ver. Dale. Gracias por el recordatorio. Una pequeña corrección que... bueno, nos vemos menos cuarto. Dale, profe. Muchas gracias.
Bueno, ahí estamos de vuelta. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a la demo. Entonces, acá. Bien. Ahí se anduvo. No. Ahí va. Vamos a sacar esto. ¿Se ve bien ahí o se ve un poco chico? No, se ve bien. Bien, perfecto. Vamos a correr todas las celdas de arriba. Y vamos a tratar de programar nuestro primer clasificador basado en árboles de decisión. Qué lento que va esto, che. Tengo la compu estallada. No, no tanto. Entonces, un poquito habíamos visto ya usando el conjunto de pingüinos, que efectivamente había atributos que parecían separar mejores los pingüinos, las especies, de mejor manera que otros. Dos bastante lindos son culmen length y culmen depth. O sea, solamente viendo las características del pico, ¿no? Vamos a un poquito de interpretación. Solamente viendo características del pico es suficiente para tener una idea de qué especie pertenece a un pingüino. Obviamente con un poco de error. Habíamos visto que había un naranja en zona que parecía estar más azul, un verde en zona que parecía ser más naranja, acá hay algunos mezcladitos, pero bueno. En principio, solamente viendo estas dos cosas tenemos una muy buena idea de qué especie es un pingüino. Entonces, vamos a ver un framework ahora que se llama scikit-learn, que es un framework sumamente usado para aprendizaje automático y que tiene un montón de funcionalidades muy convenientes para entrenar modelos. Entonces, vamos a entrenar un modelo en base a dos atributos. Y fíjense que de esta librería voy a acceder a alguno de los módulos, Scikit-learn Model Selection, Tree y Metrics, y voy a traerme una función que se llama 30split, un objeto, o sea, funciones en general están todo en minúsculas, separado por guiones bajos. Objetos o clases, más bien dicho, clases están en mayúscula, o sea, lo que llama un camel, no me acuerdo, camel, ahí se me fue. Bueno, tiene esta cosa que mayúscula, el resto de la Camel palabra, case. otra mayúscula. ¿Cómo? Camel case. Camel case, gracias, no me venía a la cabeza. Entonces tenemos palabras en mayúscula y el resto en minúscula. O sea, la primera. Llego hasta ahora muerto, muchachos. La primera letra de cada palabra en mayúscula, el resto en minúscula, sin separación. Eso quería decir. Entonces tenemos funciones, que van a ser muy convenientes, y clases. Entonces, cuando quiero armar un modelo, lo primero que tengo que hacer es separar, por un lado, las características que quiero usar para predecir, eso lo vamos a llamar X, y por otro lado, lo que quiero predecir, eso lo vamos a llamar Y. ¿Está bien? Esto es fundamental. Una vez que hacemos eso, un pequeño detalle, fíjense que cuando hablamos de características, están con doble corchete. Eso es porque en realidad estamos indexando. Voy a hacer algunos comentarios de código, ya que quedó poco tiempo de clase, para no ir tanto del contenido, sino más bien a cosas que les pueden ser útiles. Data es un data frame. Entonces, los data frames se indexan, si quiero seleccionar columnas, usando una lista. Entonces, si hago esto, lo que obtengo finalmente es un X, que también es un data frame. Y Scikit-learn ya está muy acostumbrado a trabajar con data frames, así que los maneja muy bien. Y en cambio, no es un data frame, sino que tiene que ser, o es conveniente que sea una serie. Otro objeto típico de pandas. ¿Está bien? Entonces, X data frame y una serie. Una vez que tengo por un lado lo que voy a usar para predecir y lo que quiero predecir, no voy a entrar en detalle acá, pero lo que conviene es separar
por un lado, los datos que voy a usar para entrenar y los datos que voy a usar para testear. Pregunta, sumamente intuitiva. ¿Por qué? No quiero respuestas técnicas, pero ¿por qué se imaginan que está bueno separar datos para entrenar y datos para testear? Dicho de otra forma, ¿por qué voy a usar datos para testear que no van a ser los que usé para entrenar? Y porque si no la idea no es que te prediga unos datos en específico, la idea es después tener otros datos para probar. Bien, Si no, como que tryhardeás el dataset. Como que bien, como que le haces mucho foco al dataset y no lo preparás para que sea general, sino muy. bueno, ¿Sobre ajustes eso? eso es sobre ajuste, pero no quería respuestas técnicas todavía. Yo tengo un ejemplo. Es como que estés dando de tarea el ejemplo que diste en clase. Si vos para una clase de alumnos de cuarto grado estás enseñando funciones y das 10 ejemplos y la tarea van a ser los mismos 10 ejemplos, lo único que van a hacer en este caso los pibes o en nuestro caso la inteligencia, va a ser chequear con el resultado correcto. Bien, Nosotros queremos totalmente. saber realmente si entendieron cómo es el concepto. Entonces le tenés que dar nuevos problemas para que lo clasifiquen correctamente. Buenísimo, es una excelente definición. Si yo quiero hacer algo que ande en datos nuevos, en mi flujo de trabajo quiero simular que vea datos nuevos. ¿Está bien? Entonces, quiero, en principio, que prediga sobre cosas que no vio durante el entrenamiento. Yo quiero que siguiendo la analogía que hizo Joaquín, yo quiero que los alumnos apliquen lo aprendido en problemas nuevos, no en los que ya vi, los que ya vieron, los que ya les di. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, es una forma de testear generabilidad del modelo. Entonces, podemos agarrar, hacemos esta separación. Por un lado separo en train y test. Y solamente voy a usar para entrenar aquellos datos de train. Fíjense que para entrenar lo que hago es creo un objeto en base a esa clase. O sea, creo un decision tree classifier. Y alguien me preguntaba, ¿la profundidad la aprendo o se la tengo que decir? No, se la tengo que decir. ¿Está bien? Y se la estoy diciendo ahí. ¿Es lo único que le puedo decir? No, le puedo decir un montón de cosas más. Tiene un montón de hiperparámetros. Hiperparámetros es la palabra. Son las cosas que yo decido de antemano. Fíjense que en principio tengo todas estas. Tengo el criterio, el splitter, el max depth, que ya lo vieron. Otros que ya vamos a ir viendo con mayor o menor detalle. Fíjense que acá apareció una palabra, criterion o criterion. Y ya habla de Gini. O sea que eso que vimos antes que decía Gini, aparece acá como criterion o criterio. En castellano es criterio en general. En inglés, criteria es plural, criterion es singular. Pero bueno. Entonces, tenemos este árbol de decisión. Le digo con qué profundidad quiero que trabaje. Y le digo, bueno, una vez que lo cree, le digo, che, aprendé. Con este punto fit, le digo, aprendé. O sea, mirá los datos y aprendé. El resultado de eso se puede visualizar con esta función que se llama plot tree. Quedó un poquito grande, vamos a achicarlo. ¿Está bien? Y si no cambió nada desde que hicimos las diapositivas hasta que llegamos acá, debería dar el mismo que estaban en las diapositivas. Hace esas preguntas que decíamos antes, va respondiendo true o false, hasta que llega a las hojas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco qué pasa si aumento la profundidad. Vamos a jugar un poquito. Aumenté la profundidad 3. Bueno, si no cambió nada, no, cambió bastante. Sí, cambió bastante. Fíjense que acá tenemos una pregunta, dos preguntas, una hoja. Una hoja y otra hoja. Otras preguntas, 4 hojas más. ¿Está bien? Vamos a ver qué tocamos en el medio para que haya cambiado. Después vamos a chusmear. Pero
Fíjense que a medida que aumento, va siendo cada vez más profundo. Vamos a ponerle 4. Fíjense cómo fueron apareciendo aún más hojas. Tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Está bien. Tenemos una hoja, otra hoja, otra hoja. Fíjense que en general estas preguntas intermedias a veces, perdón, en general no, a veces llegan a hojas puras y desde ahí no puede salir ninguna pregunta más. Pero cuando la hoja no es pura, o sea, cuando esta cosa tiene mezcla de clases, es ahí donde puede seguir haciendo preguntas. ¿Está bien? Entonces fíjense, hoja pura no puedo hacer más nada. Hoja impura. Pregunta. Perdón, nodo impuro. Pregunta. Hoja pura. Nodo impuro. Pregunta, nodo puro. ¿Está bien? La pureza, insisto, por ahora se ve con ver que no haya valores mezclados acá, o ya varios se dieron cuenta, que el Gini sea 0. ¿Sí? Fíjense qué pasa si le sigo dando profundidad. A ver, vamos a darle... Vamos a hacer con 5, ya estamos bien. Ya cada vez cuesta más verlo, pero tenemos hoja pura, hoja pura, hoja pura, hoja pura. Hoja pura. Mezcla de clases. Hoja pura, hoja pura, hoja pura, hoja pura, hoja pura. Solamente me quedaron acá, en estas dos hojas, mezclas de clases. ¿Está bien? Solamente acá va a poder seguir haciendo preguntas. Porque el resto ya es puro. No hay nada más que preguntar. Entonces vamos de vuelta. Vamos a ver si con esto, si con un nivel más ya estamos. Casi, casi. Todas son hojas puras salvo esta de acá, que tiene 4-1. El resto son todas hojas puras. Incluso esta. ¿Puedo hacer una pregunta más? Y bueno, hagamos una pregunta más y veamos qué pasa. Entonces tenemos hoja pura. Profe. Ahí abro un segundito. Ya Dale. estoy terminando. Fíjense, llegué todo a hojas puras. Tenemos, por ejemplo, 2 instancias acá, 5 acá, 1 acá, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 73. Acá hay un montón. Ah, acá había 92. También, fíjense, llegué a todas hojas puras. Este modelo, al menos en el conjunto de entrenamiento, siempre llega a hojas puras. O sea, no comete errores en el entrenamiento. Ah, no había visto el texto. Ahora abro el micrófono. Entonces la pregunta es, ¿cómo se imaginan que es la frontera de decisión de este modelo? Tiene un corte, otro corte por acá, otro corte por acá, otro corte por acá, otro corte por acá. Y así, casi la misma cantidad del otro lado. ¿Les parece que este modelo está bueno o es malo? A mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta, Lucas? Recién venía de la mano por el motivo que levanté la mano. Recién cuando corriste el código, hasta el propio programa tardó. Más allá de lo que es la demora en la respuesta, siento como que está bien, ganaste precisión, pero el programa tuvo que. No tenés una. Pienso yo, ¿no? Que por ahí no tenés una frontera o algo simplificado, digamos. Sino que más bien parece. Si yo esto lo llevo a un gráfico, pienso que va a ser como una chura de fronteras, digamos. Va a ser como Entiendo. hiciste una cirugía sobre el gráfico para que te den los modelos que vos querías. Bien. Esta es la frontera. ¿Está graficado? Sí. Vamos a hacer un poquito. Esta es la frontera. Vamos a hacer un poquito de zoom. Sería difícil de comunicar un poco, ¿no? Si uno lo quiere comunicar. Bien. Muy buena observación también. Entonces ahora voy a eso, pero vamos acá. Esta es la frontera. Justo alguien antes hizo una pregunta. Me llama la atención que me quedó un puntito naranja ahí y no sé si es que alguna hoja no era pura. Ah, miren, había una hoja que no era pura. Perdón, tenemos que ir un nivel más. No me había dado cuenta. Un nivel más hay que hacer.
más complejo todavía. Disculpa, profe. Que sea tan complejo, ¿no puede hacer que agregando datos genere más errores? Bien, entonces. Bien. Están apuntando todos en una dirección muy buena, que es que hay algo incómodo en que el modelo sea tan complejo. Ahí, a ver si cerramos con esto. Ahí va, ahí quedó. Ahí sí, todos los puntos están bien clasificados. Fíjense, está esta región acá, naranja, con otra región naranja acá. ¿Se acuerdan que alguien antes hizo una pregunta? Che, ¿podría ser que estén inconexas? Sí, podría ser. Pero dijimos, en general no es bueno. Creo que fue uno de los Lucas, creo que fue, preguntó. Fíjense, acá está sucediendo. Y en general no es bueno, y esto no es bueno. O sea, y esa intuición que están manejando todos. Esto tal vez no generaliza tan bien. ¿Está bien? Porque es raro que esta zona sea un pingüino, pasa a ser otro pingüino, y de vuelta sea la misma especie. Es raro que la naturaleza se comporte así. ¿Está bien? La naturaleza esperamos que sea más parsimoniosa. ¿Sí? O que capaz Entonces, te esté faltando una categoría, como decías antes. Capaz te está faltando reclasificar esa especie en algo nuevo. Una podría variante de esa pasar. especie, por ejemplo. Podría pasar, pero sospechamos que no es ese el caso, justo. ¿Está bien? Claro, Pero bueno. Entonces, quedamos acá. Les dejo la duda esta. Claro, se hicieron pasaron por el cuchillo. Entonces, vamos a dejar acá. Pero quédense con esta duda. ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué conviene hacer? ¿Es bueno o es malo? Todo lo que ustedes dijeron. Todo lo que dijeron estuvo bien. Al menos no noté ningún error. Los modelos, hasta alguien dijo, es difícil de comunicar. Sí, efectivamente es difícil de comunicar. Es difícil de comunicar porque tenemos muy pocos atributos y los estamos exprimiendo demasiado. Si hubiese más atributos, tal vez no sería tan complicado esto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues ya es el horario. ¿Alguna duda antes de que cerremos? Yo quería preguntar una cosa nada más que me quedó, que no lo pude diferenciar. El tema de, por ahí lo puedo ver el jueves, sino el tema de cómo veías lo de hoja pura, perdón, el viernes, la estadística, o sea, los números, no entendí esa parte, me mareé. Todavía no lo expliqué. Les dije, o pueden ver la tira de valores, o sea, si hay si hay un valor 0,0 o el Gini. Pero no expliqué la relación todavía, no dije cómo se llega a eso. Ok. ¿Está bien? Todavía no les dije cómo. Perfecto. Bueno. Si se puede adelantar la guía para irla chusmeando y esas cosas, joya, si no, no hay problema. Creo que se puede, ¿no? Sí, no hay ningún problema, me parece. No. Al menos así no veo ningún problema. Ahora igual, entre hoy y mañana liberamos todo en el campus, la clase de hoy y la guía nueva. ¿Está bien? Bueno, si no hay más preguntas, Perfecto, profe. nos vemos el viernes. No, profe. Un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos.